Hola a todos. Bueno, pues esto que veis aquí es el subbuteo. Vamos a jugar. Vamos a echar una partidita a ver quién pasa por debajo. No, porque además he puesto No esta quieres volver a mesa perder, para ¿no? que nadie pueda pasar por debajo. Mira que lo veo, lo he visto, esto lo he visto Es buenísimo. millones de Es veces buenísimo. porque no han parado de ponerla. Estrenamos sección y es una sección muy diferente a lo que os tenemos acostumbrados porque muchos de vosotros nos habíais pedido que hablásemos de fútbol, pero de fútbol de verdad, como se suele Analizando decir. esta Liga Iberdrola. Entonces, vamos a empezar hoy y ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar cómo juega el equipo revelación de la primera Iberdrola, Iberdrola. Vamos a empezar analizando cómo juega el equipo revelación de la primera Iberdrola, que es... El Depor. El Depor. ¡Deportivistas! Lo hemos dividido en dos partes, a ver qué os parece. También... Tenemos muñequitos azules, como el Depor. Eso es. Bueno, venga. Bueno, venga. Dos partes. En la primera vamos a aportar un poco de contexto para que sepáis de dónde viene el Depor y hacia dónde va. En la segunda parte vamos a analizar tácticamente el esquema de juego de Manu Sánchez. Así Con el que subbuteo. Sí, con vamos el a explicaros un poquito cómo vemos a este Depor. Así que ¿Empezamos? empezamos. Sí. ¡Que enteña honra que me siga! Bueno, pues entonces, ¿de dónde ha salido este super Depor, ¿no? que hay otra vez en Coruña? Bueno, pues este Deportivo Abanca surge en el año 2016 como Deportivo Femenino. Un año después ya llega ese primer patrocinador y se convierte en Deportivo Abanca, como lo conocemos hoy, y en tan solo 4 temporadas han conseguido el ascenso a la primera Iberdrola. Pero es que la temporada pasada, que esa ya dijeron, esta tenemos que ascender sí o sí, empezó con crisis la temporada. Un empate. Porque, Un empate. empataron el primer La única partido. manchita de esa temporada. Ganaron todo, arrasaron, 150 goles a favor y solo 13 en contra. O sea, que se recuperaron bien de ese empate. Sí. Y después de eso, jugaron una fase de ascenso contra el Femarguín y el Alhama, en la que consiguieron 12 goles a favor y solo 2 en contra. Y con eso, pues ascendieron a la primera Iberdrola. Su primera temporada en la primera Iberdrola. ¿Cuál es uno de los éxitos de este Depor de Manu Sánchez? Pues mantienen el mismo bloque. En ese año de su creación ficharon ya a Tere Abelleira y a Nuria Rábano, entre otras, pero mantienen el mismo bloque. Tan solo han hecho los siguientes fichajes, que son en la portería a Esther Sullastres y a Misa, a Noelia Villegas, que venía del Madrid, a María Méndez Pecas y a Atenea del Castillo. Esos son los únicos fichajes, las únicas novedades de este equipo. Sí, es como que Manu quiere mantener su bloque. Pero están jugando, que eso bueno, luego lo veremos. O sea, las que han venido aportan al equipo. Sí, eso es. ¿Y cómo se creó en cuanto a la plantilla el Depor femenino? Bueno, pues en un... voy a hacer spoiler, o sea, spoiler no, spam. En un reportaje que le hizo Vamos al Depor femenino, el que cuenta más o menos la historia, Manu Sánchez, el entrenador, que era el de Lorzán, lo que dijo, lo que tenía en su cabeza era que había muchísimas jugadoras jóvenes con mucho talento en Galicia, pero estaban desperdigadas, estaba cada una en un equipo. Lo que hizo fue juntarlas a todas en el mismo equipo. ¿Y ahora qué tenemos de este Depor? Porque es verdad que esta es su 4ª temporada y en 4 temporadas ya está en la primera Iberdrola. Obviamente ha sido el equipo revelación, ha ganado a equipos como Betis o como Athletic a domicilio, en casa de los rivales. Y bueno, solo ha perdido 3 partidos, que además son justo los 3 equipos que están por delante de ellas en la clasificación. Perdieron contra Athletic, contra Barça y contra Levante. El resto no han podido con ellas. Y bueno, tienen 21 goles a favor y 18 en contra. O sea, es el tercer equipo más goleador de esta Que liga. solo le superan O sea, Atleti y Barça. solo le superan Atleti y Teniendo en Barça. cuenta las Eso plantillas de Atleti y Barça. Y el único que les ha quitado también puntos aparte de ellos ha sido el Granadilla, que es el único empate. Así que nada, ahora después de contextualizar un poco la situación del Depor femenino, vamos a jugar. la táctica, vamos a explicaros o a intentar explicaros cómo ¿Cómo juegan. Bueno, pues como ha dicho Sandra, vamos a empezar ya con el fútbol, con cómo juega o cómo vemos nosotros a este Depor. Lo primero, la defensa. Defensa en bloque alto. ¿Qué es la defensa en bloque alto? Pues bueno, como ya sabemos es adelantar las líneas, ¿no? La línea defensiva, subimos aquí a nuestro rombo, adelantar la línea defensiva
casi hasta el centro del campo. Entonces, como decía Cruyff, una frase que le gusta mucho a Sandra, que la defensa es cuestión del espacio que tengas que defender. Entonces, pues bueno, lo que hace un poco este Depor, ¿no?, es centrar lo que es, eso es, reducir el juego en esta parte, que esto es lo que tendrían que defender. ¿Cuál es la primera jugadora en hacer esta presión? Pues es o Atenea o Peque. Es la primera que salta presión. Entonces, el resto de jugadoras, pues lo que hacen es tapar líneas. Y un detalle también es que las laterales, Manu juega con 2 laterales muy ofensivas. Tienen todo el recorrido. Y Nuria Rábano está reconvertida, la tenemos aquí a Nuria, está reconvertida, que era extremo, y Manu la utiliza como lateral. Sí, sobre todo, volviendo a esa frase que me gusta a mí mucho, lo que muy bien explicaba Bárbara es que cuanto más reduzcas el espacio, menos tiempo tiene el rival para pensar, menos tiempo para tomar la decisión, entonces es más propenso a cometer errores. Y también lo del fuera de juego. Eso es, sí, jugar al fuera de juego, eso es. Hemos dejado 2 porteras ahí por algo. Eso es. Otro aspecto a destacar del Depor son los 2 fichajes precisamente que hizo, que fueron Esther Sullastres y Misa, del Zaragoza y del Athletic, venían procedentes, pues están un poco... comparten minutos. No me sale la palabra, alternándolas. Entonces, Misa la tenemos aquí, ha jugado 7 partidos y Esther ha jugado 4. Vale, pues la segunda clave o el segundo aspecto a destacar de este Depor es su esquema, su disposición táctica, ese rombo en el centro del campo. Entonces, vamos a dejar ya la presión. Sí, vamos a dejar nuestra cansadas. defensa ya. Y vamos a colocar el rombo tan característico del Depor en el centro del campo. Bueno, no hemos dicho que es un 4-4-2, un poco modificado, pero eso. El rombo, bueno, pues son 4 jugadoras, es lo que dice Bárbara, es un 4-4-2, pero un poco modificado, es una alternativa del 4-4-2. Entonces, ¿en qué consiste el rombo del Depor? Pues juegan con un tribote. Iris sería esta, es la jugadora que ayuda tanto en defensa como en ataque y es la que siempre, o más o menos siempre, es la encargada de iniciar el fútbol del Depor. Entonces esta la colocamos aquí. Y después, ¿a quién tenemos? Tenemos a Tere Abelleira y a Alba Merino. Estas 3 jugadoras serían las que formarían ese centro del campo. Y Gaby sería la cuarta jugadora, pero sería la futbolista que actuaría de conexión entre estas 3, que son el centro del campo, y estas 2, que es la línea de ataque. Entonces, ¿qué hace Gaby? Pues es una jugadora con mucha llegada de segunda línea, que le permite llegar a los remates y demás, y es esa conexión. Ya si queremos profundizar un poquito más, un movimiento muy habitual en el Depor es que María Méndez, que es junto con Villegas la pareja de centrales, suele subir mucho, se suele incorporar mucho al ataque, ya sea a la hora de iniciar la jugada o a la hora de rematar o demás. Entonces, lo que hace Iris es que ocupa su posición. Entonces, estas 2 futbolistas se cubren perfectamente. Se alternan. Y bueno, yo destacaría un poco también que al final Gaby es la que conecta con las de arriba, pero también Gaby es una media punta un poco anárquica, porque sí que es verdad que se mueve por todo el campo y tiene esa libertad y lo hace muy bien. En punta de ataque, bueno, tiene a 2 balas, que son Peque y Atenea, también con muchísima movilidad por todo el campo. Estas 3 futbolistas es lo que dice Bárbara, se mueven mucho porque es habitual ver a Peque cambiarse de banda con Atenea. Y también destacar lo que decía antes Bárbara, que tanto Cris como Nuria se incorporan mucho para centrar y para que sean estas jugadoras. Por algo las tienen que 21 goles a favor. Eso es. Las que se incorporen. Y que hay 7 jugadoras del Deportivo que han visto puerta esta temporada. Y hemos hablado de Iris, bueno, o sea, no es por no destacar a Tere Abelleira. No, por supuesto, pero es que Tere se destaca sola también, porque es que... Y Alba Merino, que sobre todo en un grupo tan joven le está aportando Esa experiencia, esa veteranía. Ya había jugado en el Santa Teresa, ya había Había debutado muy pronto con el En el Puebla. Levante también ha jugado, o sea en el que Levante, entonces al aporta final, esa experiencia de esa juventud que comentábamos antes de Manu Sánchez. Eso es. Y en tercer lugar, vamos a hablar un poco de la columna vertebral del Depor, porque aunque es verdad que rotan bastante poco, o sea Sí. que realmente columna Que tiene este vertebral, bloque, sí, sí. ya hemos Está muy hablado de definida. prácticamente todas las jugadoras, ¿no?, que juegan, y por ejemplo en defensa prácticamente no se toca. Es verdad que queremos destacar el papel de María Méndez, que ha jugado prácticamente todo. En el centro del campo, como ya ha hablado tantísimo Sandra de Iris, vamos a hablar de Tere Abelleira. Es verdad que es una de las jugadoras revelación de la liga. O de la temporada, jugadora de la revelación. jugadora revelación. Y mientras que arriba nos vamos a quedar también con Atenea por
lo que hace cada vez que sale, cada vez Ese que tiene el descaro, balón, sabes sí. que algo va a pasar. Bueno, ¿no? una cosa, Sí. puedes quedarte con Atenea, pero es que también te puedes quedar Con con Gavi o con Peque, es que o es con complicado. Peque. Es verdad que al final hablamos columna vertebral del deporte y lo que decíamos, ¿no? Que no sabemos con Sí, en el centro de cuál campo te de puedes las quedar tres con Alba quedarnos, también, que al podemos- final... Son todas, pero bueno, al final un poco Sí. por esa sorpresa o esa primera impresión que están dejando en la primera Iberdrola. Claro, porque después en defensa también te puedes quedar tanto con Cris como con Nuria. Al final lo que tiene Manu Sánchez es que es un 11 muy reconocible. Sí, justo, Quizá igual el Lunar, por ponerle algún Es el pero a la banquillo. plantilla, es que no tiene, Sí. no es más que el banquillo, que No no, tiene tiene tanto mucho recambio. fondo No de tiene armario. mucho fondo, eso es. Eso es, Que sí, no por siempre la calidad tiene del que- banquillo, no tienes sino tantísimas por alternativas. las Siempre tienen que andar subiendo jugadoras del filial Sí. o demás, Sí, quizás eso es el único Pero es verdad que, por el lado contrario, lo que tiene este deporte es que es tan reconocible porque llevan también tanto tiempo jugando juntas que Sí. se lo saben todas de memoria y lo tienen tan interiorizado. Bueno, Tere, que decíamos, que- lleva desde el principio, por Nuria. ejemplo, y Nuria Entonces, también. Al final Gaby. les da igual estar jugando en primera Iberdrola que haber estado jugando en segunda, salen y juegan a lo que ellas saben y es lo que yo creo que está descolocando a todos los equipos con de la esa categoría. mentalidad, ¿verdad? Con esa mentalidad de ganadora, de no tengo miedo a nadie y sé que soy capaz de ganar. Y al final la prueba evidente es que no, los únicos que han podido ganarlas han sido eso, Y Barça y que que dieron la además- cara, y dieron la cara contra ellos. Y sobre todo porque- lo que dice Paloma y lo que dices tú, Bárbara, de esa mentalidad ganadora y de plantear el partido igual, sea el rival que sí. tengas enfrente, sea cual sea. sin importarles jugar contra el Barça y si renunciar a tu estilo jugando Eso es. contra el Barça, que ahí podemos entrar en el debate de si eso es un poco kamikaze Bueno, o no. es verdad ¿no? que la alineación contra el Barça sí que varía un poco porque metió a Iris y a Maya, que son dos jugadoras. Sí, pero ese descaro Pero y Maya esa también está mentalidad de ir a jugando ganar el mucho. partido... Al final, o sea, es No, otra de y las Maya más- tiene un perfil- exacto, entonces dices, cambias un poquito, pero tú sigues Tu fiel a tu estilo siendo el estilo y mismo. quieres jugarle al Barça como estás jugando el resto de la liga, ¿no? Entonces, eso también es de muy valiente, ¿no? Esto de Y dentro de Manu. ser fiel a su estilo, tampoco, o sea, ese estilo atrevido, valiente, tampoco tiene ningún problema no en traicionarlo, porque no es traicionarlo, pero si tiene que jugar un fútbol de toque, que es el que le gusta, el que suele Eso es. practicar, bien, pero si el partido se atasca, Estaba haciendo un balón largo. eso es, si el partido se atasca, pues no tienes de- ningún problema en un balón largo a la espalda de la defensa y aprovechar la velocidad Aprovechar de aquí a las Gaby, que tenemos Peque. arriba, Sí. que sabemos que son capaces de jugar tal cual como les venga el balón. Eso es verdad. Y bueno, pues este ha sido nuestra primera pizarra, por decirlo de algún modo. Esperemos que os haya gustado. Utilizando el subbuteo para algo menos competitivo, también podemos aprender. Aquí no con eso. discutimos. Aquí no discutimos. Ya está enfadado. Pero tiene mucho sentido del humor. Y dejadnos en comentarios lo que os ha parecido, qué equipo o qué jugadora os gustaría que analizásemos. Y bueno, lo Y cómo veis intentaremos. vosotros al Depor también, Eso qué es, jugadoras también. gusta el Depor, porque al final este Super Depor, como decía Paloma al principio, es que está enganchando a todo el mundo. Y que nosotros no hemos sido capaces de elegir a una, creo que no somos capaces de quedarnos Es complicado, con una sola. es complicado. Y a ver vosotros, si os atrevéis, si sois capaces de decirnos. Y una cosa que se nos ha olvidado, al principio hemos hablado de la creación del Depor, pero si hablas de la creación del Depor y del Deportivo de La Coruña femenino, tienes que hablar del Carbo. Eso Es es, verdad. sí. Porque el Carbo fue el germen, fue uno de los equipos más importantes De del Galicia, fútbol bueno, femenino, sí, del fútbol en del general. fútbol Sí, femenino sí. español. Que a veces nos pedís historia del fútbol femenino general, bueno, pues buscar sobre el Carbo, que eso es historia. Hay un como montón de el género. documentales, Eso es además. verdad. Bueno, Si pues os este parece Depor. bien lo que hemos hecho, pues dadle a like. Si Suscribíos. creéis que no tenemos ni idea de cómo juega el Depor, pues Bueno, lo decís, nos lo decís y o le das vemos a si lo dislike. pensamos, ¿sabes? Y lo debatimos ahí. Y si queréis en que los hablemos de comentarios. de otro equipo, Nos de decís. de su forma de jugar, de sus tácticas, pues nos lo decís también y a ver qué apañamos Y esperemos por que aquí. os guste esta nueva sección. Así que nada, hasta el próximo jueves. Adiós. Ya está. Venga, Bueno, yo creo que ha recoge quedado rápido. bien, ¿no?